Martí, Fidel y Salustiano Leiva al pie de Cajobabo. Primera parte. El entorno natural de Cajobabo. El poblado y la playita de Cajobabo se encuentran ubicados en el municipio de Imía, situado al sureste de la provincia de Guantánamo. El nombre Cajobabo se deriva de los asentamientos de taínos que habitaron la zona entre los años 1310 y 1520. Según el doctor Antonio Núñez Jiménez, el topónimo de Cajobabo mencionado por Martí en su diario, mientras que Máximo Gómez lo refiere como Cajobal, es de origen indocubano e indoespañol, aunque Sayas en su lexicografía dice que Cajobabo viene de cojoba, que significa tabaco. Cajobabo, pues, sería tabacal, aunque pudiera provenir de caoba o caoba y entonces equivaldría a caobal. Actualmente el Consejo Popular de Cajobabo tiene una extensión territorial de 55.87 kilómetros cuadrados, con una población de alrededor de 1.428 habitantes. Limita al sur con el Mar Caribe, al norte con el Consejo Popular Veguita del Sur, al este con la carretera de Maicí y al oeste con el río Jojó. Cajobabo fue el escenario del arribo a nuestra patria de la expedición liderada por el delegado José Julián Martí Pérez, el generalísimo Máximo Gómez Báez, el general Ángel Guerra, el general Francisco Borrero Labadí, el dominicano Marco del Rosario y César Salas en la noche del 11 de abril de 1895. Para continuar la gesta iniciada en la de Majagua en 1868. Al mismo tiempo constituye el primer campamento en tierras cubanas, la casa de los Leiva, de donde se trasladan el día 12 por la tarde hacia la cueva de Juan Ramírez. La playita de Cajobabo, monumento nacional, 1, no solo es un patrimonio geológico, 2, de Cuba, sino es el punto de partida de la Ruta de Gloria, 3, del Apóstol, que culmina el 19 de mayo de 1895, fecha de su caída en combate en Dos Ríos. En el mismo los expedicionarios recorren 375 kilómetros en 38 días, estableciendo 25 campamentos. Aparte del sitio de desembarco, en el municipio de Imía se encuentran los 7 primeros campamentos, varios de ellos de elevada relevancia histórica, 4, así como el lugar donde es ascendido José Martí a mayor general, 5. Conjuntamente con los valores históricos de la localidad, se destaca su riqueza natural y paisajística. El sitio está ubicado dentro de las terrazas marinas de Maicí, donde coexisten antiguas formaciones geológicas, que junto a factores climáticos conforman el principal ecosistema semidesértico de Cuba. La playita de Cajobabo forma parte de un grupo de pequeñas y grandes caletas que se alternan de forma continua unas de otras, separadas por promontorios rocosos, entre ellas en ocasiones, playa del tipo caleta. Es decir, entre la punta Llana al este y la punta Jojó al oeste. En este litoral predominan los procesos sísmicos y tectónicos abrasivos. De ahí la presencia de grandes bloques de piedras, que no solo son testigos de la intensidad de la acción abrasiva del oleaje, sino son productos de derrumbes ocurridos por eventos sísmicos en épocas geológicas anteriores de edad pleistocénica. Este fenómeno natural ocasiona que la caleta se interrumpan o dividan en otras más pequeñas y en este tramo costero llegan a formar playas del tipo de guirnalda. 6. Precisamente por en una de estas pequeñas caletas ubica al sureste de Cajobabo desembarcaron Martí y Gómez, de ahí su nombre diminutivo de playita de Cajobabo. El farallón, 7, de más de 70 metros de alturas, donde se encuentra el obelisco del desembarco, está compuesto por rocas de la formación Mackay constituida por potentes alternancias de calizas, areniscas, margas y aleurolitas de edad Oligoceno superior-Mioceno inferior. Según el derrotero de las costas de Cuba de 1989, el mismo se reconoce como farallón alto de Jojó, situado al W de Punta Caleta. Es notable y muy visible a gran distancia, desde el sur. Ya en la franja costera se encuentran sedimentos de la formación Varadero, donde predomina el aporte terrígeno fluvial con gravas y cantos de coloración oscura y abigarrada. Edad Holoceno. Las rocas de la formación Maya, formada por calizas macizas, duras y recristalizadas, que se observan bien en la escarpa abrasional, elaboradas en la terraza marina de Cajobabo, las cuales actualmente le cruza la carretera hacia Maicí. En la playita de Cajobabo se destacan la formación vegetal de los huverales, que no son más que bosques siempreverdes dominados por la uva caleta, Cocoloba ubífera. Este huveral continuo desarrollándose con un mayor porte en la playa continua, cuya franja de arena es más ancha. En esta playa, frente a un gran peñasco, los expedicionarios dejan el bote, el cual fue quemado al siguiente día del desembarco, 8.
Cuando se empieza a caminar por el borde del farallón por donde tuvieron que caminar los expedicionarios en dirección hacia Cajobabo, nos encontramos con un relieve rocoso producto de los deslizamientos geológicos donde se desarrolla el complejo de vegetación de roca alta, sobre las que se asientan pequeños arbustos entre los cuales se destacan la cuavilla de costa, Suriana marítima, y el romero de costa, Borrichia arborescens. Ya cuando pasamos de la playa y cogemos la cuesta de lo que fue un trillo, 9, o actual camino de labra abierto entre las terrazas marinas, paso obligado que tuvieron que coger los expedicionarios, a ambos lados nos encontramos establecido el bosque arbustivo semidesértico, que no son más que matorrales abiertos de 4 a 5 metros de altura, formados por pequeños árboles y arbustos mayormente espinosos con gran cantidad de cactáceas. Luego, al bajar por el Abra, llegamos a una llanura subcostera de origen aluvial donde se ha establecido el bosque de ciénaga, que actualmente está muy antropizada, contiendo varias especies de plantas adaptadas al exceso de humedad como mangles y bagá. Los expedicionarios tuvieron que seguir el trillo que flanqueaba este tipo de vegetación que los conducía hacia el barrio de Cajobabo, que es la actual carretera hacia Maicí, hasta encontrar la casa o rancho de los Leiva, actual monumento. Según Salustiano, su madre los escondió en el bosque cercano a la poseta o manantial, bosque martiano, que tiene a su izquierda las elevaciones rocosas premontañosa, 10, donde está establecido el bosque arbustivo semidesértico, y a la derecha el bosque de ciénaga. Por eso Martí escribe en su diario ese día: arriba por piedras, espinas y Senegal, las piedras en el farallón del Jojó y la playita. Las espinas por el trillo o abra de la terraza costera de Cajobabo, y después el Senegal por la laguna costera establecida detrás de la playa de Jojó, que era bordeada por el trillo de los pescadores que conducía hacia el barrio de Cajobabo, actual camino hacia Imías. Encuentro con su hermano Martí. Salustiano Delgado Leiva, 11, nació en Cajobabo el 8 de junio de 1884. Para esa fecha ya había finalizado la Guerra de los 10 años, 1868-1978. Estaba transcurriendo la llamada tregua fecunda. Se preparaban los patriotas para iniciar la lucha armada contra el coloniaje español. El niño de 11 años dormía en su humilde casa en compañía de su madre, y quizá interrumpía su sueño el parloteo de un amigo de la familia nombrado Blas Martínez, que se había quedado esa noche al resguardo de la familia y que había venido de Guantánamo a esperar los expedicionarios. Aquella noche lluviosa, a menos de 2 millas en alta mar, un bote y 6 hombres eran bajados para dirigirse a la costa. Tras titánica lucha contra las fuertes corrientes marinas, el oleaje y la inexperiencia marinera que impedía al grupo de expedicionario dirigir el bote a tierra rumbo a la ensenada del río Jojó o Cajobabo, donde existía un surgidero, 12. A 3 kilómetros de la casa de los Leiva, aquella noche del 11 de abril de 1895 transcurre el histórico desembarco de José Martí y Máximo Gómez y demás compatriotas. Este encuentro está bien recogido en el diario martiano, que transcribiré textualmente: solo los días del desembarco y la estancia en Cajobabo junto a familia de los Leiva, primer campamento de los expedicionarios. Diario de campaña, 13. 9 abril, Lola, 14, Jolongo, llorando en el balcón. Nos embarcamos, 15. 10. Salimos del Cabo, 16. Amanecemos en Inagua, 17. Izanel, 11. 18. Bote, 19. Salimos a las 11. Pasamos, 4. 20. Rozando a Maicí, 21. Y vemos la farola, 22. Yo en el puente, 23. A las 7:30, oscuridad. Movimiento a bordo. Capitán, 24. Conmovido. Bajan el bote. Llueve grueso al arrancar. Rumbarnos mal, 25, ideas diversas y revueltas en el bote. Más chubasco. El timón se pierde. Fijamos rumbo. Llevo el remo de proa. Salas, 26, rema seguido. Paquito Borrero, 27, y el general, 28, ayudan de popa, 29, nos ceñimos los revólvers. Rumbo al Abra. La luna asoma, roja, bajo una nube. Arribamos a una playa de piedras, la playita, 30, al pie de Cajobabo. Me quedo en el bote el último vaciándolo. Salto. Dicha grande, 31, viramos el bote, y el garrafón de agua. Bebemos Málaga, 32, arriba por piedras, espinas y Senegal. Oímos ruido, y preparamos, cerca de una talanquera. Ladeando un sitio, llegamos a una casa, 33, dormimos cerca, por el suelo,
34. 12. A las 3 nos decidimos a llamar. Blas, 35, Gonzalo, 36, y la niña, 37, José Gabriel, 38, vivo, va a llamar a Silvestre, 39, Silvestre dispuesto, 40, por repechos, muy cargados. Salimos a buscar a Mesón, 41, Altacre, 42, Ságere. En el Monte Claro esperamos, desde las 9 hasta las 2. Convenzo a Silvestre a que nos lleve a Imía, 43. Seguimos por el cauce del Tacre. Decide el general escribir a Fernando Leiva, 44, y va Silvestre. Nos metemos en la cueva, 45, campamento antiguo, bajo un farallón, a la derecha del río. Dormimos, hojas secas, Marcos, 46, derriba, Silvestre me trae hojas. Salustiano vivió días muy emocionantes a pesar de su corta edad, ya que había conocido a grandes figuras del ejército mambí como Martí Gómez y el resto de los expedicionarios. Entre estos últimos el que más le quedó grabado en su memoria fue el dominicano Marco del Rosario. Al mismo tiempo vio como sus familiares, los Leiva, y demás vecinos de Cajobabo se portaron valientemente y ayudaron a los patriotas sin reparar esfuerzo alguno hasta ponerlo a salvo de los guardias españoles que se encontraban en el fortín de la Tintorera. Su madre mantuvo una actitud ejemplar y cooperó también en proteger y alimentar a los héroes recién llegados a su humilde casa y posteriormente cuando estaban ya en la cueva de Juan Ramírez. De esto da cuenta el propio Salustiano en una entrevista concedida a sus 89 años a la revista Bohemia en 1973. 47. Yo estaba con mi madre, Adela Leiva, cuando tocaron a la puerta los revolucionarios. Recuerdo que ella les advirtió del peligro que los amenazaba, puesto que la zona estaba cundida de españoles. Parecían nerviosos. Mi madre les dijo que debían salir pronto del lugar. Estaba también con nosotros Blas Martínez, que hacía noche en casa. Mi madre salió a buscar después a mi tío Gonzalo Leiva, a Narciso Rivera y a Silvestre Martínez. Todos ellos acordaron llevarse a los revolucionarios a un sitio más seguro, escapando entonces por las márgenes del río Tacre hasta la cueva de Juan Ramírez, monte adentro. Martí era delgado y menudo, dice, tenía la frente ancha y hablaba muy bonito. Vestía, como Máximo Gómez, un chaquetón, 48, verdoso y pantalones prietos. En el grupo había un moreno gordo, 49, recuerdo que Martí le regaló a mi madre un doblón de oro que ella conservaba con orgullo. Y solía mostrarlo con frecuencia a mí y a mis hermanitos. Jamás olvidaré lo que le dijo al apóstol, cuando ya se disponía a salir: piense que soy su madre, y donde mueren los hijos, muere la madre. Martí le contestó: en esta tierra cubana, si hago patria, yo seré su hijo, y usted mi madre. Ella lo acompañó también en el recorrido por el Tacre, hasta dejar a los apóstoles en su nuevo campamento. Por cierto que nos denunciaron por prestación de auxilio. El chivato fue un tal Mesón. El caso es que tuvimos que huir hacia un lugar que le llaman La Teresa, lejos de aquí, nos avisó un tío mío, José Jesús Leiva. De la estancia en el humilde bohío oriental, esa madrugada, Martí le expresó a Gómez: general, nunca podremos olvidar las grandes cosas acontecidas esta noche, pero sobre todo este fogón y esta taza de café. 50. Fidel ha quedado por Martí. Así sorprendió a Salustiano trabajando como enmarcador de maderas la derrota de Batista. Es entonces cuando aquel 1 de enero de 1959 disfruta de la victoria de la Revolución. Pero ya con sus 75, 51 años tropieza con un bolo de madera y sufre una caída donde tienen que ser trasladado al Hospital de Santiago de Cuba para ser intervenido quirúrgicamente. Tras su convalecencia e invalidez física tiene que dejar de trabajar y empieza a quejarse de esta dichosa pierna, que la tengo estropeada. La revolución le ofrece atención y ayuda espiritual, económica y material. En 1971 le construye la vivienda de mampostería con el llamado Sistema Sandino. En la misma entrevista realizada por Bohemia dice el periodista que sin que se le invite a tratar el tema, es él quien habla de la revolución, de su obra en Cajobabo. En una frase resume todo lo que quiere decir. Alza la mano, como subrayando las palabras, cuando exclama: Fidel ha quedado por Martí. Los sueños de Martí están en la obra de la revolución. Martí cayó,
pero Fidel siguió su obra. Ahora sí tenemos patria libre e independiente. Nos liberamos de España y nos liberamos de los Estados Unidos. ¿Ya no hay explotación? Cuenta las vicisitudes que siguieron al terminar las guerras de independencia, bajo los gobiernos títeres, o de la guerra misma, perseguida su familia por los guardias españoles. Y cobran más emoción sus palabras cuando se refiere a la lucha contra la tiranía batistiana y a sus simpatías por los rebeldes hasta la total liberación de la zona, donde operaba, dice el comandante Villa, 52. Desde entonces expresa con entusiasmo, comenzaron a cambiar las cosas en Cajobabo, pero sobre todo, a partir del triunfo de la revolución. La tierra es ahora del pueblo, y produce para el pueblo. Ya tenemos caminos. Contamos con una escuela, a donde acuden los niños, que antes no podían educarse, 53. Para Salustiano su vida transcurre entre visitas de pioneros, jóvenes y organizaciones políticas y de masas. Todo el que visita el monumento en la playita de Cajobabo quiere conocer a aquel viejo pescador que con 11 años de edad conoció a Martí y Gómez y a los expedicionarios que habían desembarcado para iniciar la guerra del 95. Salustiano es parte ya de esa historia, está vivo y en plena facultad para contarla a las nuevas generaciones y a viva voz con profundo amor patriótico proclamar que es hermano de Martí y de Fidel. Fidel en playita de Cajobabo, 54. En la madrugada del 5 de noviembre de 1976 ocurre un acontecimiento histórico. Carros con la insignia del ICAIC, Instituto Cubano de Arte e Industrias Cinematográficos, hacen su entrada en Cajobabo, lugar apartado, pero no olvidado. Raudos se dirigen a la playita. Al frente viene el cineasta Santiago Álvarez Román, 55, con su equipo de filmación ya que está rodando su documental La Guerra Necesaria, 56, horas después. Tras aterrizar el helicóptero de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, FARC, llega nuestro comandante en jefe Fidel Castro Ruz al escenario de playita de Cajobabo y comienza la entrevista de Santiago a Fidel, la cual transcribiré algunos de sus fragmentos textualmente. Santiago Álvarez, el mar es un símbolo, comandante en jefe. Comandante en jefe Fidel Castro, es un gran símbolo. Ya tú ves este mar donde estamos nosotros ahora. Cuando uno piensa lo que significó el desembarco por aquí por playitas. Eran 6 hombres solamente, hace 81 años, el 11 de abril de 1895. El Moncada ocurre aproximadamente 58 años después, y el Granma ocurre 61 años después. Ahora me pongo a imaginar lo que significó aquel hecho, desembarcar de noche, 57, por esa costa no abundan estas playas. En el diario de Martí dicen que a las 7:30 se prepararon para desembarcar. Ya en aquella fecha era de noche. La noche era tormentosa. Martí dice que rumbaron mal. Llegaron aquí a las 10 de la noche, en una noche oscura. Me pregunto cómo pudieron encontrar esta playita. Porque indiscutiblemente en estas costas, en las zonas de rompientes fuertes y de rocas, habría sido virtualmente imposible desembarcar. De puro milagro encontraron un rinconcito tan pequeño como este, que apenas tiene 80 metros para desembarcar, 58. Más allá hay una playita un poco mayor, pero después no se encuentran playas por este lugar. Cuando veníamos en el helicóptero hacia acá estábamos mirando la topografía del terreno. Son montañas ásperas, bastante secas, de una vegetación muy difícil de atravesar, y me imagino lo que tiene que haber sido para Gómez y para Martí, y los demás expedicionarios, pero especialmente para Martí. Que Martí, 59, no tenía experiencia de la guerra, que Martí, y 60, no era un hombre físicamente fuerte, que Martí había dedicado su vida a un trabajo de organización, a la creación literaria, a la creación política, era un intelectual. ¿Cómo habrían sido aquellos momentos y de dónde encontró fuerzas para realizar una proeza semejante? Remar, 61, desembarcar, cargar con su mochila, con su fusil, con sus 100 balas, caminar de noche por esos lugares donde nosotros con mucho trabajo hemos llegado de día. Avanzar por todas esas montañas, 62, en aquellas condiciones es algo realmente increíble. Pero él mismo decía que precisamente de esas situaciones, de esa felicidad que el hombre encuentra cuando está realizando una tarea de esta naturaleza, 63, es que saca fuerzas, y él sacó fuerza, y nunca se vio en todo el diario de Martí, jamás se ve una queja, sino todo era optimismo, todo era entusiasmo, todo era orgullo.
Él decía que había dejado las cadenas que lo habían acompañado durante toda su vida en la lucha por la independencia de Cuba. 64. Yo creo que fue una proeza extraordinaria. 65. Y este lugar es un lugar sagrado. 66. Santiago Álvarez. Usted sabe que aquí cerca también está el hijo de la señora, 67, con que se encontraron Martí y Gómez, a unos cuantos metros de aquí. Comandante en jefe Fidel Castro, con muchísimo gusto cuando pasemos por allí podemos saludarlo. Todo quedaba listo para que en esta ocasión se filmara el documental titulado Mi hermano Fidel. 68. Realmente lejos de saludarlo el comandante en jefe entrevista y precisas con Salustiano Leiva muchos detalles de la historia que se desconocían hasta entonces. Mi nombre es Demim. Soy tu asistente personal. Mi sitio en internet es demim.es.tl.